compartirte una palabra que Dios habló a mi corazón y te la quiero compartir. Y le titulé, como has estado mirando en la publicidad estos días o escuchando en la radio, sin ganas, pero con fe. En la vida, para lograr algo tenemos que meterle ganas, y cuando hablo de ganas hablo de actitud, hablo de coraje, de ánimo, de valentía, porque solo así vamos a alcanzar las cosas que deseamos. Te metes en la universidad a estudiar y le tienes que meter ganas. Tienes una relación de noviazgo o de matrimonio, hay que meterle ganas a la relación. De repente tienes que meterle ganas para ir a trabajar, ganas para enfrentar una adversidad. Pero a veces, cuando nos enfrentamos a las adversidades, se nos quitan las ganas. Hay días que nos levantamos sin ganas. Eso que usted dice: "Ay, yo no tengo ganas de nada". No sé cuánto les ha pasado, a mí me ha pasado un montón de veces. Y ahí es donde ya no nos sostienen las ganas. Lo que nos va a sostener es la fe. Y lo que hace que una persona sea madura no son tener o no tener ganas. Lo que hace que una persona sea madura es que aún sin ganas está dispuesto a continuar, está dispuesto a seguir, para no abandonar lo que comenzó: la carrera universitaria, el estudio, la relación con una persona, el servicio al Señor, los sueños, el negocio, sin ganas, pero con fe. Ahora, cuando hay ganas y fe es buenísimo, porque las ganas tienen que ver con la motivación, con la emoción. Ay, pero a veces se nos va. Y esas situaciones contrarias que nos quitan las ganas nos deben sacar la fe, el uso de la fe. Uno, conforme va aprendiendo sobre la fe, uno va madurando en comportamiento, en cómo se va comportando ante las diferentes situaciones. Y uno mira para atrás y dice: uy, hace unos años yo hubiera actuado de otra forma. Pero eso quiere decir que tanto escuchar palabra, tanto aprendizaje me ha hecho reaccionar de forma diferente. Eso se llama madurez. Y es una de las cosas que todos debemos de tratar de en la vida mejorar, madurar, para que podamos reaccionar diferente. Hay una historia en la Biblia que voy a usar el día de hoy para aprender a tener fe aunque se nos vayan las ganas. Libro de Mateo capítulo 14, verso 24 en adelante. Está la historia cuando Jesús camina por las aguas y Pedro también. Dice: y ya la barca estaba en medio del mar, estaban los 12 discípulos, Jesús no estaba ahí con ellos. Y dice que la barca estaba azotada por las olas porque el viento era contrario. Yo quiero que nos imaginemos que estamos en la barca o que somos la barca, y que las olas y los vientos son las situaciones contrarias que están golpeando nuestra barca. Y cuando las situaciones se ponen en nuestra contra, nos desestabilizamos. Una barca en medio del mar, ¿verdad? Y así a veces nosotros nos sentimos cuando económicamente estamos inestables, cuando de repente no aprobaste el examen, ¿verdad? Cuando de repente te dan una noticia de que la enfermedad volvió. Hay una inestabilidad. Las situaciones contrarias que tú y yo enfrentamos en la vida nos desestabilizan. Y así estaba la barca. Y entonces imagínense, los discípulos estaban ahí. Ese tipo de situaciones crean un poco de temor. Ese tipo de situaciones hacen que la gente se sienta insegura en medio de una tormenta. Dice más: a la cuarta vigilia de noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús andando por encima de las olas y del viento. Jesús está por encima de las situaciones contrarias. Y esto es una de las cosas que te tienen que hacer madurar como cristiano. Y es que sin importar la tormenta, Jesús está siempre por encima. Y el ánimo lo perdemos, o las ganas la perdemos por la tormenta. Pero la fe por Jesús es lo que nos mantiene estables, que Él está por encima. Piensen esto, por favor. Imagínense en la historia.
Él viene caminando por encima de la tormenta, de las olas. O sea, a Jesús no le afecta si hubiera tormenta o no hubiera tormenta. Él venía caminando. Cuando estés pasando un momento difícil y tú digas, ya todo se perdió, ya no tengo ganas de vivir, y el Señor me hablaba que esto le va a traer muchas ganas por la fe a la gente de seguir viviendo. Diga, ya no tengo ganas de vivir, ya no tengo ganas de continuar. Te vas a acordar un momento la historia que contó el pastor. Jesús está por encima y ahí está mi fe. Dice en el verso 26: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. O sea, a la crisis, por Jesús venir caminando por las aguas, le sumó más crisis a los discípulos. Y aquí es donde la perspectiva nuestra tiene que cambiar. Cuando yo estoy viviendo un mal momento y pienso en Jesús, es donde me tengo que llenar de valentía y no de angustia. Es donde yo tengo que pensar que si Jesús está conmigo en medio de lo que está pasando, la Biblia dice que Él ya venció lo que en el mundo, la aflicción que en el mundo tengamos, que ya Él la venció. Esa tormenta ya Él la había vencido porque Él venía caminando. Pero cuando los discípulos lo vieron, pensaron que era un fantasma y se asustaron. ¿Qué perspectiva tenemos a la hora de pensar en Jesús? Yo te quiero hablar de madurez este día. ¿Qué perspectiva tiene decir Jesús está conmigo? Ok, si Jesús está contigo, no le sumes crisis a la crisis. Lo que es y no lo podemos evitar. La tormenta no se puede evitar. Pero si pienso en Jesús, Él está por encima de la tormenta y Él está conmigo. Y si Él está ahí y aunque la tormenta esté, yo puedo salir adelante de lo que estoy atravesando. Dice que cuando ellos empezaron a gritar, enseguida Jesús les habló diciendo, y yo quiero que esta palabra la tomes para ti hoy. Jesús les dijo, ten ánimo, soy yo, no temas. Ten ánimo, soy yo, no temas. En medio de lo que vivimos, Dios siempre está. Y Dios nos dice, soy yo el que estoy acá, no teman. En medio de esta pandemia, Dios está para que no tengamos miedo. En medio del conflicto que está viviendo hoy tu familia, en medio de esa estrés que la familia está teniendo, Dios nos dice, no teman, soy yo, aquí estoy. Jesús lo primero que hizo es, soy yo, no teman, aquí estoy. Quitándoles a ellos la desesperación y la angustia de pensar que era un fantasma. Si Jesús está en nuestro corazón, si tú y yo somos cristianos, si nuestra esperanza está en Jesús, si creemos que Él ya venció todo lo que pasa en el mundo, recordar que Él está ahí es para que nosotros cobremos ánimo. La palabra ánimo significa confianza, esperanza, valor, coraje, atrevido. Quiere decir que una persona con ánimo es atrevida. Una persona con ánimo es una persona llena de esperanza, que mira en medio de la tormenta que algo bueno puede pasar, que puede salir adelante, que aun si se cayera en la tormenta, de alguna forma sale adelante. Así que las situaciones contrarias que nosotros vivimos son para tomar ánimo, no para desanimarnos. Las ganas se van cuando nos desanimamos. Cuando uno dice, tras de las olas, el viento se está metiendo el agua en la barca y ahora es un fantasma. Oye, ya no tengo ganas. Y Jesús dice, tengan ánimo. Y este es el mensaje de hoy, tengan ánimo. Llevamos por 6 meses acá en Costa Rica. El 6 de marzo iniciamos acá con todo esto de la pandemia. Y en el camino llega un momento en que la gente ha perdido el ánimo. Pastor, ¿y es pecado? No, es normal. El martes les enseñaba a mi liderazgo que la carne es débil, y cuando habla la carne es débil, no habla de tentaciones, de adulterio, fornicación. No, cuando la Biblia habla que la carne es débil, es que la carne se cansa, se agota, la carne pierde las ganas. Nuestra vida emocional a veces se queda sin ganas. Pero ahí es donde entra la madurez y dice, tengan ánimo. Y donde Dios nos dice, soy yo el que estoy en medio de todo esto.
Soy yo el que sostengo la iglesia. Soy yo el que cuido tu familia. Soy yo el que tengo, como enseñé el domingo pasado, que por amor tengo un plan en medio de todo esto. Y ahí es donde pasamos que a quedarnos sin ganas, pero a comenzar a usar la fe, que nos va a hacer ver algo maravilloso, algo muy bueno, para continuar hacia los sueños que llevamos por dentro. Dios está en toda situación, pero solo podemos verlo a través de su palabra. Dios está en todo. Dios no se ha escondido ni nunca se esconde. Dios está en medio de todo. Pero la única forma de ver a Dios es a través de su palabra. Y por eso yo te traigo esta palabra de ánimo, de aliento para tu vida. Así como los discípulos en ese momento estaban desanimados y afligidos, Jesús les vino a traer una palabra, y esa palabra les trajo el ánimo que necesitaban. Mire el ánimo que cobraron los discípulos, que a Pedro le entraron ganas de hacer lo que Jesús le estaba haciendo. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo Jesús: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, escucha esto, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro, cuando vio a Jesús, le entraron unas ganas de hacer lo que Jesús estaba haciendo. Tú y yo somos la iglesia, y nos deben de entrar las ganas de hacer lo que Jesús hace, de hablar como Jesús habla, de pensar como Jesús piensa. Pedro tuvo ganas de caminar por las aguas porque quería ser como Jesús. Y ahí es donde nosotros, cuando ponemos nuestro corazón en Jesús, cuando nosotros miramos a Jesús, las historias de la Biblia son para que nosotros nos inspiremos en Jesús. Él dice que cosas como las que él hizo, nosotros las podríamos hacer. Y cuando Pedro sabe que Jesús le dice: si eres tú, di que yo vaya, porque me entraron ganas. Estaba atemorizado, pero después de oír una palabra, que eres tú y que no tenga miedo, me entraron ganas. Tú has visto cómo nos sentimos cuando escuchamos una palabra. De repente nos entran las ganas de decir: no es cierto, esto no es nada, y la perspectiva cambia. Pero eso no quiere decir que después las ganas no se nos vayan. Pero ahí es donde entra nuestra madurez como creyentes, y decir: bueno, no tengo ganas, pero sigo teniendo fe, y sigo creyendo en lo que tengo que hacer, en la forma en que tengo que hablar, en cómo tengo que pensar. Porque el ánimo nos produce las ganas de hacer algo. Ahora, podemos tener ganas, pero siempre fe. Las ganas se nos pueden quitar, pero la fe es la que nos va a sostener. Mire lo que le pasó a Pedro. 30. Pero al ver, la palabra ver, considerar el fuerte viento, Pedro tuvo miedo. El mismo miedo que le había llegado estando en la barca por el viento y las olas, fue el mismo miedo que lo visitó ya estando caminando por las aguas. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo quisiera que en este día podamos contestar esta pregunta que Jesús hizo: ¿por qué Pedro dudó? Si le habían entrado las ganas, si estaba inspirado en Jesús, si ya estaba caminando por las aguas. Contextualizando esta enseñanza, tal vez tú y yo no tengamos que caminar por las aguas, pero sí tendremos que caminar por temporadas difíciles. Temporadas difíciles en nuestro matrimonio, temporadas difíciles en la economía, en la empresa, temporadas difíciles en el trabajo, y nos tocará caminar. Y en ese momento tal vez el miedo se llega a apoderar de nosotros para hacernos pensar, porque el miedo te hace pensar que no puedes. El miedo te hace pensar que no lo vas a lograr. El miedo te hace pensar que no vas a seguir. El miedo te hace pensar que todo lo que viene adelante tuyo es imposible. Pero Pedro se inspiró en Jesús. O sea, lo que hizo a que Pedro caminara sobre las aguas fue Jesús. Lo que va a hacer que tú y yo continuemos y caminemos en medio de todo lo que hay que pasar difícil, lo contrario, es Jesús. Es inspirarnos en Él. Ahora, ¿por qué dudaste? Y yo quiero que contestemos esta pregunta para que nos contestemos a nosotros mismos por qué a veces dudamos.
¿Por qué a veces se te van las ganas junto con la fe? Porque el problema no es que se nos vayan las ganas. El problema es que las ganas nos lleven la fe. O el problema es tener ganas y por eso tener fe. Con ganas o sin ganas siempre tiene que haber fe. Porque la fe lo que va a impedir es que nosotros dudemos de lo contrario que estemos atravesando. Y aquí te tengo varias respuestas del por qué yo creo que Pedro dudó. Y mientras yo te respondo, o yo respondo esta pregunta que Jesús le hizo a Pedro, ¿por qué dudaste? Yo quiero preguntarte a ti por qué a veces dudamos. Y que esto, respuesta de Pedro, también puede ser para ti. Pedro dudó porque consideró la tormenta y no consideró que Jesús seguía caminando en medio de la tormenta. Cuando él va caminando, camina porque ve a Jesús. Pero un pronto a otro quita la mirada y empieza a considerar la tormenta. Y al considerar la tormenta, tuvo miedo y se empezó a hundir. Pero Pedro debió haber dicho: un momento, es cierto, el viento es fuerte, las olas son fuertes, pero él sigue caminando. Y yo estoy caminando no porque haya viento o no haya viento. Yo estoy caminando no porque haya tormenta o no haya tormenta. Yo estoy caminando porque él está caminando. Entonces no me importa si hay viento o no hay viento. Yo no camino porque haya o no haya. Yo camino porque él está caminando. Nosotros tenemos que avanzar porque Jesús ya venció, porque él está con nosotros, no porque la enfermedad haya aumentado o no haya aumentado, no porque el problema esté más grande o más pequeño. Ese fue el problema de Pedro. ¿Por qué dudaste? Porque consideré la tormenta y no consideré que tú seguías caminando en medio de la tormenta. Y aquí viene una enseñanza para todos. Debemos considerar lo que vivimos. ¿Para qué? Para saber cómo debemos enfrentarlo. Pero nunca considerar lo que es más grande que Dios. Nunca consideres que la deuda que tienes es más grande que Dios. Nunca consideres que el problema que tienes es más grande que Dios. Nunca consideres que lo que estamos atravesando es más grande que Dios. Por ejemplo, David consideró a Goliat que era muy grande. Entonces dijo: es tan grande que con una piedra lo puedo matar. Si hubiera sido pequeño, le es más difícil tirarle la piedra, pero al ser tan grande le era más fácil golpearlo con una piedra. O sea, si voy a considerar lo que estoy viviendo, es para saber cómo enfrentarlo, pero no para considerar que lo que estoy viviendo es más grande que el Jesús que ya venció. Hoy hace 8 celebramos la cena y dijimos que Jesús resucitó. Si ya llevamos 6 meses en esto de la pandemia, sin poder congregarnos presencial, solo virtual, quiere decir que nuestra fe se ha hecho madura y que vamos a seguir considerando que lo que venga no será más grande que nuestro Dios. Yo no sé qué vendrá, pero yo voy a considerar que lo que viene jamás será más grande que mi Dios. El problema de Pedro no fue considerar la tormenta. Eso no fue el problema, sino dejar de considerar a Jesús. La palabra considerar es dejar de observar algo. El problema de Pedro no fue mirar la tormenta. El problema de Pedro fue dejar de ver a Jesús. Iglesia, que lo que venga, bueno o malo, no haga que dejemos de mirar a Jesús. Anota esta frase: la distracción te saca de lo que es tu atracción. Al distraerme, me salgo de lo que me atrae.
Pedro fue atraído por Jesús, pero cuando se distrajo, perdió la atracción. Y al perder la atracción, se llenó de temor. Por eso, Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: puesto los ojos, o sea, toda la atención, en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Yo tengo que ser atraído a Jesús. Y le pido a Dios que esta prédica te atraiga, y que tú digas: la única forma de yo enfrentar la adversidad de los vientos y los mares de la vida es ser atraído por Jesús. Y escucha esto: si no somos atraídos por Jesús, seremos atraídos por las tormentas. Y al ser atraídos por las tormentas, terminaremos hundiéndonos, terminaremos llenos de miedo, terminaremos perdiendo las ganas, terminaremos pensando que no vamos a poder salir adelante. Pero si soy atraído por Jesús, dejaré de ser atraído por la tormenta. Y al ser atraído por Jesús, pensaré que sí puedo, pensaré que lo voy a lograr, pensaré que saldré adelante, me quedaré sin ganas, pero con fe, porque en Jesús está la fe, el autor y consumador de la fe. Dice que menospreciando el oprobio, quiere decir que la fe nos hace menospreciar el oprobio. Cada vez que crees, menosprecias el oprobio. ¿Y sabes qué es el oprobio? Vergüenza y desgracia. Cuando pones tu fe en Jesús, tú menosprecias la vergüenza. Cuando pones tu fe en Jesús, tú menosprecias la desgracia. Tú no le das la atención a la desgracia que hable la humanidad. Tú no le pones atención a la vergüenza que tengas que vivir por creerle a Jesús, porque la fe menosprecia el oprobio. Hay gente que está siendo tan atraída a la desgracia que solo en eso piensan. Pero el que pone su mirada en Jesús va a menospreciar la desgracia, como Jesús la menospreció. La cruz era una desgracia, pero para Jesús fue un honor, porque Él la menospreció, porque tenía su mirada, dice la Biblia, en el galardón, en la recompensa, que era la cruz. Y el versículo 3 nos da el consejo más grande que un cristiano puede recibir: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, ojo acá, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La Biblia dice que cuando nos desanimamos, nos desmayamos. Desmayar es cansancio, debilidad, aburrimiento, hastiado, provocado por una falta de interés. Cuando alguien pierde el interés por Jesús, se hastía, se cansa, se debilita, se aburre y dice: ya no tengo ganas. Y por eso ya no tengo ganas de orar. No tengo ganas de conectarme a la experiencia. Ya no tengo ganas de servir. Y cuando se te quitan las ganas por Jesús, te empiezan a entrar ganas por cosas contrarias a Jesús. Entonces la Biblia dice que si consideramos a Jesús, nuestro ánimo no nos va a faltar y no nos vamos a desmayar. Así que no debemos de bajarle el interés a Jesús. Al contrario, debemos subirle el interés a Jesús, porque de Jesús viene nuestra esperanza, nuestro ánimo y nuestra fuerza. ¿Cuánto interés tienes por Jesús? ¿Cuánto te interesa Jesús? Te pregunto hoy. Eso fue lo que hizo que Pedro caminara
interesarse en Jesús. Pero cuando quitó la mirada, cuando dejó de considerar a Jesús para considerar la tormenta, fue cuando se hundió. Así nos pasa a veces, cuando empezamos a considerar que los problemas son más grandes que Dios, cuando empezamos a considerar que lo que estamos atravesando, que ese camino, ese valle por el cual vamos, como que Dios ahí no puede hacer nada. Cuando tenemos ese tipo de consideración, perdemos el ánimo y es donde desmayamos. Y es donde muchas personas dicen: hasta aquí llego, ya no puedo, y terminan apartándose. Mientras preparaba este mensaje, el Señor me decía: vas a hacer un llamado a todos aquellos que perdieron el ánimo, a todos aquellos que ya han desmayado, a todos aquellos que ya se sienten ahogados. Cuando Pedro empezó a hundirse, volvió a ver a Jesús de nuevo. Porque a veces eso es lo que ocupamos, para volver a considerar nuestro interés en Jesús. Y le dijo: Señor, ayúdame, sálvame. Inmediatamente Jesús lo levantó y le hizo la pregunta: ¿por qué dudaste? Hoy Dios nos dice: ¿por qué dudamos? Y la respuesta es porque consideramos que lo que pasamos es más grande que Dios. Si no queremos perder el ánimo, tenemos que considerar que Dios es más grande que lo que estamos viviendo. Esa se llama madurez en la fe.